Entonces, si podemos identificar que el patriarcado se compone de este conjunto de expresiones en términos de desigualdad de género y que esas expresiones encuentran su fundamento en la jerarquización del varón por sobre la mujer, entendiendo entonces que la mujer y todas las formas de disidencias afectivos sexuales son inferiores, lo que vamos a tener es que el fundamento mismo del patriarcado se va a ensamblar con el orden del capital debido a elementos del patriarcado que el orden del capital utiliza y que hemos identificado algunos. La familia nuclear como institución prioritaria en el orden del capital, la separación entre lo público y lo privado, y el desarrollo del trabajo reproductivo como un trabajo secundario, no pago, sin valor y confinado a la responsabilidad de las mujeres. Este proceso, digamos, de poder identificar las expresiones y sus fundamentos y cómo estos fundamentos se van configurando de formas particulares en las distintas coyunturas sociohistóricas, lo que nos hace necesario ver es que las imbricaciones entre explotación de clase y opresión de género van a estar configurando la cuestión social. Y si recuperamos esta idea que desde la racionalidad crítico-dialéctico planteamos, que la cuestión social es una totalidad, es que podemos estar pensando los aportes que hacen Arruzza, Bachatari y Fraser con estas 11 tesis en clave de las dimensiones analíticas que va a plantear Pimentel para pensar la cuestión social. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto lo que quiero decir es que nosotros, si entendemos que la cuestión social se configura en términos de la explotación de clase y de la opresión de género de forma imbricada, podemos identificar que esto tiene una dimensión material, ¿sí?, que se compone por todos los procesos por los cuales el trabajo reproductivo, ¿sí?, que tiene que ver con las tareas domésticas, la procreación, las actividades de cuidado, son responsabilidad de la mujer y que eso genera un conjunto de violencias e invisibilizaciones al interior de este ámbito privado, es decir, de la familia, pero que a la vez esta dimensión material se expresa en el ámbito público, en el ámbito del trabajo productivo, debido a que las mujeres nos insertamos de forma más informal, de forma más precaria, con peores modalidades de contratación y con peores condiciones laborales que los varones, tenemos mayores imposibilidades de acceder a cargos de conducción, tenemos menor paga por igual trabajo realizado que los varones y además padecemos el conjunto de situaciones de violencia y acoso laboral por el solo hecho de no ser varones. Y entonces esta dimensión material se va a expresar en clave de problemas, digamos, vinculados a la violencia de género, tanto adentro de la familia como en el ámbito público. Y esto se debe a que el orden del capital se asienta en una separación que organiza la vida societal y es que esto quede escindido. Que lo que pasa al interior de la familia es producto de las relaciones sexoafectivas y lo que pasa en el ámbito público es producto de las relaciones entre personas jurídicamente iguales, ¿sí? Entonces,
Este conjunto de expresiones, de manifestaciones en términos materiales de la cuestión social, revalorizando los elementos que nos trae el análisis del feminismo marxista en clave del patriarcado, lo que nos permite es considerar y dar cuenta de cómo las mujeres y las disidencias somos más afectadas por las desigualdades socioeconómicas que los varones. Ojo, porque si nosotros no identificamos esto, podemos deseconomizar, la cuestión social y creer que el patriarcado es una cuestión cultural que puede ser resuelta independientemente de resolver los fundamentos con los que se organiza la sociabilidad capitalista, que es un poco el planteo que hace el feminismo liberal, que vamos a trabajar en un ratito y que las autoras van a criticar. Reconstruir los elementos en clave de la dimensión política en torno al patriarcado, de la cuestión social, tiene que ver con recuperar los procesos de luchas sociales, de luchas colectivas que desarrolla el movimiento de mujeres. Y cómo este proceso de luchas colectivas que va a desarrollar el movimiento de mujeres no tiene que ver con los cuestionamientos en términos de lo que sucede solamente al interior del mercado de trabajo, sino lo que sucede en relación al conjunto de opresiones y a las múltiples expresiones de esas opresiones que transitan las mujeres y los colectivos LGTB más queer. Entonces, en este sentido, pensar la dimensión política en términos de patriarcado significa no naturalizar las luchas por las cuales hoy ciertas cuestiones aparecen asentadas y adquiridas, desde el voto femenino a que las mujeres podamos transitar la universidad, así como las disidencias, a que tengamos una mujer docente universitaria, ¿sí? Este tipo de cuestiones es sumamente importante, porque lo que nos van a decir Bachataria, Arruza y Fraser es que bajo ningún punto de vista el proceso de lucha en clave de la dimensión política es un proceso separatista, es decir, no es un proceso que piense que se puede luchar por mejorar las condiciones en torno a las manifestaciones de la desigualdad de género, pero que esto no se vincule con las condiciones objetivas en las que esa desigualdad se desarrolla por el solo hecho de ser mujeres y disidencias, ¿sí? En este sentido es que las autoras van a plantear que la lucha, ¿sí?, en clave feminista y en pensar un feminismo para el 99%, no puede ser nunca un movimiento separatista. Entonces, como decíamos, guarda con generar un proceso de despolitización en clave de los elementos que el patriarcado instala en términos de cuestión social, porque eso nos llevaría a entender como naturales un montón de luchas y de conquistas que de hecho se romantizan, ¿no?, por la perspectiva hegemónica y que han llevado vidas de muchísimas mujeres y muchísimas disidencias para instalar ciertos avances en el reconocimiento de los derechos de estas colectivas. Y en tercer lugar, y esto tiene que ver con la intervención del Estado. Y acá aparece una cuestión sumamente importante en términos de la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en clave de cuestión social que la intervención del Estado tiene como estrategia la atenuación de la conflictividad, ¿sí?, de la conflictividad social. Y en este sentido, lo que nosotros tenemos que traer necesariamente es que el Estado no es solamente un Estado que tiene carácter de clase. El Estado también tiene carácter de género.
Y por lo tanto sus intervenciones no son solamente intervenciones burguesas que intentan acallar la conflictividad con la finalidad de garantizar la reproducción del orden del capital, sino que además tiene un carácter patriarcal, en el cual las intervenciones del Estado, tanto en términos jurídicos normativos como en términos de la implementación de las políticas sociales, tienen este carácter de género. No reconstruir una perspectiva de género en las intervenciones del Estado es sumamente riesgosa porque nos va a llevar a creer que judicializar situaciones de violencia de género las va a resolver. Y esto no es lo que sucede. De hecho, si nosotros identificamos cómo las intervenciones del Estado operan en términos del marco jurídico normativo, identificamos que las penas judiciales son más grandes cuando se atenta contra la propiedad privada, ¿sí?, que cuando se atenta contra la vida de una mujer, que cuando existe acoso callejero que prácticamente no tiene antecedentes de pena, aunque esté jurídicamente normado, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la intervención que realiza el Estado en términos jurídicos normativos es claramente patriarcal, ¿sí? Y por otro lado, lo mismo va a suceder con las políticas sociales. ¿En qué sentido? En que las políticas sociales están orientadas con sus recursos a la reproducción, a favorecer la reproducción de ciertos aspectos de la vida cotidiana de las personas que pertenecen a la clase que vive y necesita vivir del trabajo, pero independientemente de quién sea el destinatario o la destinataria dentro de la familia de los recursos de las políticas sociales, lo que nosotros vemos es que las exigencias de gestionar los recursos de las políticas sociales, de garantizar las condicionalidades para el acceso a las políticas sociales y de cumplimentar las reglas para mantener el recurso de las políticas sociales, es responsabilidad de las mujeres que tienen a su cargo el cuidado y la reproducción de hijes, ancianes, etc. ¿Qué queremos decir con esto? Que la intervención del Estado, cuando nosotros miramos con perspectiva de género, en términos de las políticas sociales, tienen una clara orientación a quienes desarrollan los roles de cuidados al interior del ámbito doméstico, que como venimos diciendo, somos las mujeres. Y esto lo que va a significar es que el proceso de naturalización y moralización de la cuestión social que hace el Estado sea responsabilidad de las mujeres si no se cumple, si no forma buenos ciudadanos, educados y si no es buena madre, ¿sí? Es decir, la responsabilidad de garantizar la continuidad de los recursos, de percepción de los recursos de las políticas sociales, depende de que las mujeres cumplamos el rol de responsables de garantizar condicionalidades y distintas exigencias para mantener un recurso. De hecho, podemos hacer una mirada de quienes, de las identidades sexogenéricas que transitan los servicios sociales donde los trabajadores sociales trabajamos, y vamos a ver que mayoritariamente, muy mayoritariamente, sí, son mujeres. Y esto tiene que ver con que se considera que los recursos de las políticas sociales son una esfera donde podemos acceder a ciertos bienes necesarios para la reproducción, y la reproducción es responsabilidad de las mujeres, ¿sí? No identificar estos elementos de cómo el Estado realiza intervenciones no solamente burguesas, sino intervenciones patriarcales, nos va a llevar a ubicarnos dentro del feminismo liberal, que las autoras van a criticar. ¿Qué es lo que van a criticar del feminismo liberal? Lo que van a criticar es esta idea de que el feminismo liberal considera que porque tengamos reconocidos un conjunto de derechos en el marco jurídico normativo y porque peleemos por la ampliación de estos derechos, va a estar garantizada la igualdad de género, ¿sí? Y por otra parte, hay una rama del feminismo liberal que es sumamente criticada con las autoras,
que tiene que ver con esta idea de que lo que hay que hacer es empoderar a las mujeres para ayudarlas a sobrellevar los obstáculos socioeconómicos por medio, por ejemplo, de los microcréditos, ¿no? Esta idea de que los microcréditos son para las mujeres. En este sentido, reforzando este rol de reproductoras. Entonces, si bien se entiende que estas estrategias pueden apaciguar ciertas cuestiones en torno a obtener ciertos ingresos, siempre insuficientes para resolver las situaciones estructurales de desigualdad, se entiende que bogar solamente por eso implica aislar la violencia de género de la violencia estructural de nuestra sociedad, que necesita de la violencia de género, como decíamos en la primera parte de la clase, para poder garantizar la continuidad de la acumulación de capital. Entonces, esto lo que nos hace ver es que la búsqueda de regulación permanente de la sexualidad también es una intervención del Estado. ¿Por qué? Porque hay que garantizar la perpetuación de este orden social, aún haciendo concesiones en torno al reconocimiento de las identidades sexoafectivas diversas. Pero este reconocimiento dista mucho de tener la completud de derechos garantizados, tanto en el marco jurídico normativo como en las condiciones materiales de existencia. Doy un ejemplo de lo que digo. Por ejemplo, si en cada momento histórico la regulación de la sexualidad se va dando de distintas maneras, conforme las relaciones de fuerzas entre los sectores dominantes y los sectores dominados, y cómo el Estado interviene en ese sentido, lo que podemos identificar, por ejemplo, es que en este periodo histórico se reconocen los derechos a las identidades sexoafectivas diversas, se reconoce el matrimonio igualitario, se reconocen las adopciones de parejas homoparentales, ¿sí? Pero eso es insuficiente. En clave de los propios derechos, por ejemplo, no está cristalizado el conjunto de derechos necesarios, por ejemplo, el de la educación sexual integral, y a la vez las condiciones materiales de existencia, ¿sí? Porque no están garantizadas las condiciones materiales de existencia del conjunto de las mujeres y la diversidad. Bien. De forma más profunda de lo que sucede con los varones, ¿sí? Dado que en el contexto de la sociabilidad capitalista, la gran masa poblacional no puede tener garantizada su reproducción en términos ampliados. Entonces, si a esto, en términos de intervención del Estado, le sumamos la regulación de la sexualidad como estrategia de perpetuación de la institución nodal de la sociabilidad capitalista, que es la familia nuclear, y este proceso de separación entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, donde el reproductivo tiene menos valor, lo que podemos identificar es que la reproducción social tiene un valor nodal, fundamental en el orden social capitalista, ¿sí? Entonces, hablar de cuestión social implica entender los obstáculos a la reproducción social. Si la reproducción social, ¿sí?, y el trabajo reproductivo que la garantiza es tan importante en el orden del capital, pero bajo la apariencia de que no lo es, lo que tenemos acá es que lo que es necesario pensar es cómo se da el proceso de lucha de clases. Y esta es una cuestión importante que van a tratar las autoras, que van a abordar las autoras. ¿Por qué? Porque lo que las autoras van a decir es, cuando hablamos de clase, ya no hablamos solamente de la explotación, digamos, en el marco del trabajo asalariado, o en el marco de cómo garantiza las condiciones de explotación el ejército industrial de reserva, sino de lo que estamos hablando es de la explotación también respecto de cómo se producen las distintas formas de reproducción, ¿sí? Entonces, en este sentido, ellas proponen una ampliación de la idea de lucha de clases, entendiendo que la lucha de clases no es solamente por mejorar las condiciones salariales o las condiciones laborales o las condiciones de contratación, que sí lo incluye, pero que excede esto, porque la lucha de clases implica
la lucha por las condiciones en las que se realiza la reproducción, la lucha por las condiciones en las que se realiza el trabajo reproductivo, la lucha que tiene que ver con desnaturalizar esta idea de que somos las mujeres las responsables de las actividades domésticas, de la crianza de los hijos y de el conjunto de aspectos que hacen a la socialización y a la reproducción física, mental y psicológica de las futuras generaciones. Entonces, en este sentido, lo que podemos identificar es que la lucha de clases es tanto por las condiciones del trabajo productivo como por las condiciones del trabajo reproductivo. Y esto lo que implica es poner sobre la mesa la importancia que la organización en torno al trabajo reproductivo tiene para la sociabilidad capitalista. Esto va a llevar a Rusa Bachataria y Fraser a plantear que la violencia, ¿sí?, de género como una forma en la que se expresa la cuestión social tiene múltiples manifestaciones. Y como decíamos antes, esas múltiples manifestaciones se dan dentro y fuera de la familia, ¿sí? Ahora bien, en todo el desarrollo del capitalismo, identificamos cómo esta violencia de género aparece y reaparece bajo distintas formas, con distintas características, con distintas remodelaciones, ¿sí? Cómo aparecen en determinados momentos históricos una violencia de género más centrada en alguna cuestión y no en otra. Cómo la trata de personas ha aumentado respecto de en otros periodos. Bien, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la violencia de género funda este orden social junto con la explotación. ¿Por qué? Porque pone en una posición de inferioridad a mujeres y disidencias respecto de los varones. Y si los varones son los que transitan el ámbito público y el trabajo reproductivo, ellos tienen el poder dentro y fuera de la familia para poder perpetrar este conjunto de violencias. Ahora, lo que también van a decir las autoras es que existe una correlación entre la profundización de la violencia de género, tanto en el ámbito productivo como en el reproductivo, tanto vinculado al trabajo productivo como al reproductivo, que se profundiza en los momentos, en los periodos de incertidumbre económica, en los momentos de crisis de acumulación de capital. Y ellas hacen un paralelo bastante importante de cómo las ansiedades de clase se expresan en términos de violencia en el ámbito laboral y de violencia adentro del ámbito doméstico. Entonces, en este sentido, las respuestas organizativas, las respuestas organizadas que puedan surgir son aquellas que superen las respuestas que ha dado hasta este momento el feminismo convencional. ¿Qué es lo que nos ha dicho el feminismo convencional? El feminismo convencional, dicen las autoras, se expresa en sus respuestas en un feminismo carcelario o de encierro, que tiene que ver con poder encerrar a quienes ejercen violencia o que intentan aumentar las penas, y como veíamos, como son las intervenciones del Estado, ya sabemos cuáles son los límites de esto. Pero, por otro lado, esta lógica de querer empoderar a las mujeres, lo que hace es reforzar la dependencia de prestamistas que en general son varones, ¿no? Entonces, lo que van a decir las autoras es que si nosotros
entendemos, podemos reconstruir analíticamente que el funcionamiento cotidiano del capital, ¿sí? Que el funcionamiento del capital lo que va a hacer es entrelazar la subordinación de la organización del trabajo según el género con la explotación del trabajo asalariado. Esto es una totalidad que se va a expresar de múltiples formas y que va a exigir un feminismo para el 99% que entienda que las luchas que se desarrollan no pueden ser separatistas. ¿Por qué? Porque si la crisis del capitalismo es una crisis global, es decir, es social, es económica, es política, es cultural, es ecológica, las luchas deben ir en ese sentido y por lo tanto no podemos separar las luchas por la opresión de género de las luchas étnico-raciales, de las luchas ecológicas, de las luchas por mejores condiciones laborales, ¿sí? El capitalismo se apropia de los bienes públicos, de los recursos de la naturaleza, del trabajo reproductivo, del trabajo asalariado. Lo que hay que romper, dicen las autoras, es esa lógica de apropiación permanente que pone la valorización de la ganancia por sobre la reproducción de la vida. Y eso exige un feminismo para el conjunto amplísimo de la sociedad que no tenga ni acciones combativas, separatistas y que no sea tibio ni que tenga medias tintas, sino que si entiende que la raíz del problema es el orden del capital, no se puede enmendar el orden del capital. Lo que hay que hacer es superarlos. Y entonces, en ese marco, lo que ellas van a decir, van a traer como ejemplo, es que en estos momentos históricos se está reinventando la huelga y traen los ejemplos de Polonia, de Argentina, de distintos países del mundo para poder dar cuenta cómo estas huelgas lo que hacen es explicitar que quienes producimos, tanto en términos de trabajo productivo como trabajo reproductivo, somos quienes movemos el mundo. Entonces, que la liberación, ¿sí? Que la liberación de todas formas de opresión de la violencia de género, que la liberación sexual, que la liberación de la explotación, no puede no garantizar las condiciones necesarias para la reproducción social. Y para garantizar las condiciones necesarias para la reproducción social, lo que hay que hacer es invertir esta lógica. Lo que hay que hacer es dejar de subordinar la organización del trabajo en función de un género y dejar de explotar, ¿sí?, la riqueza, digamos, dejar de explotar a quien produce la riqueza social y apropiársela de forma privada. Entonces, en ese sentido, las autoras lo que van a decir es que un feminismo para el 99% es un feminismo que es anticapitalista, no solamente antineoliberal, es antipatriarcal. No se conforma con que algunas mujeres podamos estar en conducción de algunos espacios y que eso nos represente a todas, porque eso es meritocrático, sino que plantea una reorganización del trabajo reproductivo y de quien lo asume. Es anti-extractivista, o sea, es ecologista. Lucha porque los recursos naturales y los bienes públicos sean repuestos para toda la humanidad.
Y además es fuertemente, y esto es muy importante, internacionalista. Si el capitalismo es un sistema de explotación a nivel mundial y utiliza el patriarcado, lo que va a suceder es que esas combinaciones van a adquirir formas diferentes en función de los distintos países. Pero, globalización mediante, nosotros no podemos pensar que vamos a resolver la organización de la reproducción en términos del trabajo productivo y el trabajo productivo necesario desde una cuestión nacional o regional, sino que por el contrario, necesitamos pensar en una lógica de lucha de clases, ¿sí? Que recuperando los principios en contra de la explotación capitalista, como los principios en contra de todas las formas de opresión de género y étnico-raciales, se conforme en una estrategia colectiva a nivel mundial. Bien, habiendo presentado los elementos nodales que nos permiten reconstruir analíticamente cómo opresión de género y explotación de clases se configuran como una totalidad y constituyen la cuestión social que se va a expresar en distintos problemas sociales que tenemos que evitar que se atiendan de forma separada, es que les invitamos a que puedan consignar las dudas, las inquietudes, las preocupaciones, etcétera, que no hayan sido claras en esta presentación o que no queden claras en los textos para que podamos trabajar la semana próxima en nuestra clase en vivo.